Estamos a unos pocos días de que los mexicanos decidan el destino de la presidencia del país para los siguientes 6 años. Y el tema de la salud debe ser central en la toma de decisiones de todos nosotros. Por eso hoy en Health Café vamos a platicar con verdaderos expertos de las propuestas en las campañas respecto de la salud. Health Café con Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja. Health Café. Hola a todos y muy bienvenidos a este episodio especial de Health Café que complementa el episodio que tuvimos hace algunas semanas con el doctor David Kersenovich de la campaña de Claudia Sheinbaum y el doctor Héctor Jaime Ramírez Barba de la campaña de Xóchitl Gálvez. Hoy, para platicar de los planes de las candidatas y el candidato a la presidencia de México, hemos invitado a dos verdaderos expertos. Maribel Ramírez Coronel, sin duda, y creo que en eso coincidimos todos, la columnista más importante, más relevante de nuestro país en materia de salud pública, de negocios en salud. Bienvenida, querida Maribel. Muchas gracias, Juana, a ti Hasta por que la se nos invitación. hizo. Oye, sí, finalmente. Encantados de tenerte aquí. Igualmente, y por supuesto, también hemos invitado al doctor Javier Tello, médico especialista en políticas de salud pública, autor del libro La tragedia del desabasto. Bienvenido, querido Javier. Juana, qué gusto estar aquí contigo. Maribel, Fer, qué placer. Y aparte estábamos platicando con Fer antes que fuiste uno de los primeros invitados de Health Café ya hace 2 años. Es impresionante que estemos hablando de eso. Todavía en pandemia, todavía lo hicimos por Zoom, así que pues qué gusto tenerte aquí. Doblemente gusto, por supuesto que sí. Fer, pues vamos a tener una buena conversación. Será una conversación muy relevante porque analizaremos desde la óptica de los expertos cómo han sido las dos propuestas principales. Pues digo, son 3 candidatos, pero han sido realmente 2 propuestas principales las que se han planteado, se han manifestado en los diferentes medios a los que tenemos acceso y sobre las cuales pues tenemos que tomar cierta decisión como ciudadanos porque, como bien lo dices, la salud hoy ya está en el spotlight. Así lo hemos trabajado en Health Café, la queremos poner ahí y pues qué mejor que con estas personalidades poder hacer un análisis de lo que nos están ofreciendo los candidatos y candidatas. ¿Por qué les parece si arrancamos por el tema del financiamiento del sistema? Porque es lo que siento yo que nos han quedado a deber, ¿no? Los foros nos hablan de muchos qués, pero como que los cómo no están claros y el cómo más relevante es de dónde va a salir el dinero para financiar lo que sea que nos propongan, Maribel. Así es un tema vital que a todos nos debe preocupar. Digamos, luego no es tan sencillo o quizás se ve como complejo la palabra financiamiento, salud y dices, ay, como que hay muchas otras cosas, ¿no? Antes para hablar de la cobertura de la atención de la salud, pero no, el financiamiento que es de dónde van a salir los recursos para lo que se requiere hacer es vital. El dinero está totalmente vinculado a la salud en todos los sentidos. Desde una persona para atender tu salud tienes que invertir a lo largo de tu vida en tus diferentes fases, conforme más envejeces más. Una familia tiene siempre que estar considerando el gasto en salud, lo que vas a distribuir o a repartir para tener tu salud. Y desgraciadamente en México actualmente las familias estamos gastando mucho para atender nuestra salud y cada vez más por la falta de la carencia o insuficiencia del presupuesto público. Y por otro lado, el financiamiento de las economías o de los países pues es vital. Entonces como país nos tenemos que poner de acuerdo cómo acrecentar. Ya no hablemos de la palabra financiamiento, cómo acrecentar la cobija. El financiamiento es la cobija con la que atendemos nuestra salud y nuestra cobija está muy chiquita. Realmente si lo comparamos con las cobijotas de cualquier otro país, para el tamaño de población que somos, que además hemos venido creciendo, 130 millones de personas, tenemos una cobijita muy pequeña en términos de lo que invertimos en salud y esa no ha crecido desde hace más de una década, desde hace muchos años. Entonces, las candidatas no abordan mucho el tema porque realmente eso implica tomar decisiones en el momento en que la que gane gobierne fuertes. O sea, evidentemente vamos a necesitar una reforma fiscal. El equipo de Sheinbaum como que no aborda el tema muy directamente porque pues saben que el tema de una reforma fiscal no es vendible y políticamente genera ruido y si me vas a hablar de más impuestos no voto por ti, ¿no? El equipo de Xóchitl sí un poco ya ha aterrizado más el tema y sí hace un compromiso de aumentar un punto porcentual del PIB en la inversión en salud, de 3% que tenemos a 4%.
digamos, lo que invierte el gobierno, el sector público, porque es la base más importante. El que invirtamos hoy 50% del gasto que invertimos en salud como país, el gasto de bolsillo es caótico, catastrófico, ya sabemos, y es empobrecedor y nos está llevando al caos. Entonces hay que hacer algo al respecto de la inversión en salud y ahí tienen que dejarlo más claro. Me encantó este ejemplo que nos pusiste con la cobija, ¿no? Porque en efecto es cuántos nos podemos abrigar, cuántos nos podemos arropar. Exacto. Con la cobija o no. Y sí, mientras estamos hablando de la posibilidad, al menos en una de las campañas, de incrementar a 4% la inversión, pues la referencia que tenemos, que son los países de la OCDE, pues tienen una inversión por encima del 6.5, algunos alcanzan al 9. Entonces, sí, realmente invertimos poco, Javier. Sí, invertimos muy poco y hay una problemática que Maribel tiene toda la razón. Ninguna de las candidatas le está poniendo suficientemente en la mesa. Yo creo que la propuesta que tiene Claudia, sencillamente, y lo ha dicho, es de una continuidad. Y ni modo que no diga ella que tiene que incrementar el presupuesto. Sin embargo, si fuéramos contestatarios, le diríamos, bueno, me parece muy bien, pero lo que hemos visto han sido recortes brutales durante todos estos años y ahora estás prometiendo una continuidad. Entonces, ¿de dónde va a salir? Y en ese sentido, creo que la propuesta que tiene, y estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Maribel, la propuesta que tiene Xóchitl es la de incrementar de manera más agresiva el financiamiento. Hasta aquí vamos bien y creo que no se puede discutir. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿De dónde vamos a obtener más dinero que vaya a la salud cuando, y aquí hay que ser muy claros, históricamente, desde cerca de hace 80 años, solamente habíamos visto un real incremento a la salud hace aproximadamente 12 años y luego volvió a empezar a caer otra vez. ¿Por qué? Porque alguien lo da por hecho. No estamos acostumbrados a invertir en salud. Y nadie quiere hablar tampoco del elefante que está en la sala. ¿Cuánto tiene que invertir cada persona en su salud? Me da mucha pena decirlo, pero estamos, creo que, llegando a un punto en el que hay que entender que la gente va a tener que aportar. Está en el subtexto de lo que dice Xóchitl respecto a traer un nuevo seguro popular. Personalmente creo que ahí la marca no es la adecuada para promoverlo, pero digamos que todos los mexicanos en algún momento van a tener que invertir también de su propio bolsillo para completar una bolsa. ¿Qué es lo que ocurre en Europa, lo que ocurre en la famosísima Dinamarca, lo que ocurre en Colombia, en Costa Rica y en todos los lugares, ¿no? Y creo que eso es políticamente incorrecto decirlo, pero me da la impresión de que la propuesta que tiene Xóchitl va un poco en el sentido de ver cómo se reforman y cómo se manejan los dineros para poner este dinero gubernamental, y por el otro lado también, bueno, abrir un modelo en el que si yo quiero ponerle más para tener una posibilidad mayor, lo podamos hacer, ¿eh? A mí me gustaría agregar un poco aquí sobre el tema de las cobijas, porque hay cobijas grandes y hay cobijas chiquitas, hay subsistemas del sistema nacional de salud, está el sector privado que tiene un diferente modo de acceso y está el sector público que dentro del sector público hay subsistemas que tienen diferente forma de también de tener acceso a salud. No es lo mismo en Fuerzas Armadas o en Petróleos Mexicanos que en IMSS Bienestar hoy día. Entonces, ¿cómo podríamos encontrar este balance para lograr cierta homogeneidad en el acceso y en la prestación de servicios? ¿Cómo lo ven? Sí, justo. A mí me parece que tocas un factor súper importante porque eso amplía la brecha de desigualdad en cuanto a que eres un nivel de mexicano en función del tipo o la calidad de salud a la que tienes acceso. Ya vemos varios niveles de mexicanos en ese sentido. Puede ser un mexicano, digo, es triste, pero es una realidad, mexicano de primera, si tienes seguro de médicos, seguro de gastos médicos mayores, o si estás en el ejército o en Pemex, que ha deteriorado mucho, pero es de los mejores sistemas públicos, tienes más cobertura y tu cobija es más amplia. Y si estás en el IMSS, en el ISSSTE, pues bueno, eres más o menos media atención. Pero si estás en IMSS Bienestar o de plano ni siquiera no tienes ningún sistema, pues nada, cero, podemos decir que somos mexicanos de quinta, ¿no? Entonces, de primera, de segunda, de tercera, y es una triste realidad que genera desigualdad y que como país no lo hemos arreglado, no lo hemos reparado. Esa brecha, en lugar de acortarla en función de la cobertura de los sistemas, y por la fragmentación que tenemos del sistema, que es un tema, se ha ampliado y eso es una tragedia que tenemos. Javier, hablemos del acceso a la salud y en ese sentido del primer contacto, ¿no? De cómo tendríamos que pensar en un modelo en el que las personas tengan la solución a sus necesidades más comunes en función de lo que están proponiendo las candidatas. ¿Tú cómo lo ves? Mira,
Esto es algo muy interesante porque creo que nadie tiene el valor de abordar realmente el problema real. ¿Cuál es el problema real? Y perdón, rápidamente pongo yo un ejemplo de mi autoría, ¿no? Tú tienes una mamá joven que un día despierta y tiene a los 2 niños con mocos. Y lo que tiene que hacer para solucionar el problema es tomar 3 combis, llegar a una clínica, hacer varias horas de fila ahí, a ver si la reciben, perder todo el día de trabajo, a ella no le van a pagar ese día y luego irse a formar a la farmacia de la única clínica en la que tiene derecho, no tiene derecho a que la vean en otro lado, le prohíben escoger a su médico y donde no va a haber medicamentos y se regresa. Nadie le ha resuelto un problema que es que tu médico esté cerca. Y entonces esto, cuando lo vemos en la encuesta nacional Salud y Nutrición 2022 en la ENSANUT, claramente había una pregunta hacia dónde estaba yendo la gente y vemos cómo cerca del 40% de la población del IMSS y más del 50% de la del ISSSTE están optando por irse a la medicina privada a atender. ¿Por qué? Porque la señora puede ir a la farmacia de la esquina, que traten a sus niños rápidos, devolvérselos a su mamá e irse a trabajar. Bueno, eso en términos de las propuestas de las candidatas no lo vemos todavía aterrizado. Estamos, por un lado, desde el punto de vista de Claudia, seguimos haciendo que los pacientes, como lo he venido diciendo, trabajen para el sistema y no el sistema para los pacientes. Vamos a seguir ampliando la cobertura y va a haber más clínicas. Perdón, Maribel, podemos tener clínicas donde sea, pero los pacientes ya no quieren tomar 3 combis para una clínica. Lo que quieren es tener conveniencia, y eso está en la encuesta en Sanut. Ahí decía, por calidad, por conveniencia y por distancia. Si no resolvemos ese problema de base, cómo le doy rápidamente y cercano el acceso, no lo vamos a tener resuelto, perdón por el barbarismo. Ahora, desde el punto de vista de Xóchitl, lo que vemos ya es un esbozo de alguna propuesta donde dice, si no encuentras una atención rápida, puedes ir a cualquier médico o a donde sea y te vamos nosotros a pagar por esa atención. Eso ya suena un poco más a rescate, pero es yo creo que algo que va a convenir más a la larga, que no tenga yo forzosamente que ir a la única clínica a la que el gobierno me da derecho de ir. Fer, pasémonos a uno de los temas que más debate ha generado y es el de la prevención, pero la prevención / vacunación, ¿no? Porque hemos visto con mucha frecuencia que el tema de prevención se usa particularmente en la campaña de Claudia Sheinbaum. Aquí lo habló el doctor Kersenovich también con nosotros. Pero un elemento clave dentro de ese proceso es la vacunación y ambos grupos tienen posturas respecto de ese tema. Sí, la verdad es que ambos grupos de candidatos han puesto al centro la necesidad obligada de restituir el Sistema Nacional de Vacunación. No sé cuánto tiempo nos lleve, o sea, teníamos muchos años siendo un modelo a seguir en todo el mundo y hoy tristemente está paupérrimo. A ver, la medicina preventiva sin duda que tiene un papel predominante en la atención de la salud. La vacunación sin duda es un must, es algo que tiene que suceder. Ahora es el cómo. Entonces se tiene que restituir la cadena de suministro a lo largo y ancho de todo el país para que las vacunas lleguen en tiempo y forma. Y aquí viene una parte muy importante que ambas mesas de análisis de salud han planteado de manera distinta y es, ¿las hacemos o las compramos? Y eso pues tiene que depender de algo que es un sentido de urgencia. Las vacunas no son para dentro de 10 años cuando las podamos desarrollar. Todos los que estamos cerca del sistema de desarrollo de tecnologías sabemos que eso se tarda. Las pruebas, los estudios, el COVID fue una excepción. Las pruebas y los estudios se llevan años e inversión gigante. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer eficiencia en la compra de las vacunas. Ya alguien experto las está haciendo, hay que hacer eficiencias y luego veamos y analicemos si existe alguna posibilidad de poderlas producir para tener esta autosuficiencia. Lo que se tiene que cumplir es con la vacunación. Traer a los niños, a las niñas y a los adultos que las requieren nuevamente en sus esquemas completos. De acuerdo, Javier, querías decir algo. Sí, pero también hay que entender una cosa y necesitamos un brutal baño de realidad en ese sentido. Hablar siempre de cosas románticas como la autosuficiencia en vacunas y eso es completamente improbable. Primero, no ocurre en ningún lugar del mundo.
¿sí? Hay que entender que la enorme capacidad de fabricar vacunas que tiene la India es a partir de fabricantes privados. Sí, primero que nada son grandes empresas y consorcios indios los que están haciéndolo. 1, 2. Tampoco las tienen todas. Unas las tienes que traer de todos lados. Hay que entender que estamos en un mundo globalizado y que poner una planta de fabricación de vacunas pues no es cualquier cosa. De hecho, las plantas de quienes saben realmente de esto te van a decir que son líneas de fabricación muy especializadas. Si quieres fabricar vacunas de tecnología mRNA, es completamente distinto a tecnologías recombinantes y es completamente distinto a vacunas hechas con virus vivos. Estamos hablando de varios sistemas, ¿no? Entonces, prometer que vamos a tener una autosuficiencia en vacunas y envolverlos en la bandera es una fantasía. Hay que ser realistas y lo que urge en este momento, Fer, tienes toda la razón, es emparejar a todos nuestros niños que perdieron realmente el derecho a la vacunación, a volver a darles el esquema de donde sea y como sea, pero tenerlos vacunados. Así es. Bueno, y sigamos por el tema farmacéutico para hablar del desabasto de medicamentos y pues dado que escribiste un libro que me parece que se llama así, me gustaría, Javier, que en ese sentido nos ayudaras a valorar y a comparar las posturas respecto de las soluciones de abasto, no del lado del equipo de Claudia Sheinbaum. Seguimos hablando de megafarmacia. Ya confirmó también el doctor Kersenovich en otro foro que será Birmex, el encargado de distribuir. Del otro lado nos mostraron una tarjeta en la que podemos ir a cualquier farmacia, etcétera. ¿Cuál es tu visión? Una vez más, creo que aquí el asunto es que el equipo de Claudia no entiende que no entiende, así de sencillo. Esto no se trata de la megafarmacia, perdón, no le voy a dar muchas vueltas, la megafarmacia sencillamente no existe, es una entelequia que nos dijeron y un local que rentaron y no tiene fundamento. Pero además, perdón, no tiene fundamento práctico. Tengo amigos que les gusta hacer muchos estudios logísticos y todo. A ver, entendamos, el problema que tenemos hoy en México es que tenemos un sistema arcaico, obeso, vetusto, burocratizado, donde queremos que el gobierno posea medicinas y luego te las dé en la mano. Y eso solamente sucede en México, en ningún lugar del mundo. De ahí que la propuesta que tiene Xóchitl de decir, bueno, si no tenemos las medicinas vas a poder ir a cualquier farmacia que te las den, ya me suena a la puerta a un nuevo planteamiento que no estamos acostumbrados a oír, porque durante 80 años hemos vivido otra cosa, en el cual, como en Europa y como en otros países, sería tan fácil que sencillamente el gobierno te diera una receta o te diera una receta electrónica, que fueras a la farmacia y que a través de una tarjeta, que no sé si es la de Xóchitl o lo que sea, pero como sucede en Colombia, como sucede en Francia, sencillamente presentaras una manera de que te lo validaran y la farmacia le cobrara al gobierno con precios prenegociados, con catálogos y todo. Hacer esto más fácil y quitar esta carga brutal. Claudia sigue prometiendo que le va a dar continuidad y que va a tener quién sabe cuántos análisis, sistemas digitales. Perdón, hay una parte donde dice, vamos a digitalizar las cosas. Es como venderme una televisión con control remoto, no le veo el mayor atractivo, ¿no? Maribel, regreso contigo para tocar el tema de infraestructura. ¿Tenemos suficientes hospitales? No, porque en cada sexenio volvemos a ver un plan de construcción de hospitales. Este tema de la logística del paciente que ya ha tocado antes Javier, colaboración público-privada, sí, no, ¿cómo lo ves? Sí, justo dándole seguimiento a lo que dice Javier, hablando de empresas que forma el gobierno, digamos, esa es la falta de claridad que no tenemos con la propuesta de Sheinbaum en este caso. Porque ella habla de que va a continuar con la megafarmacia, habla de que va a haber continuidad en general con su gobierno respecto del que está saliendo y incluido todo lo que vamos con salud. Entonces, lo que preocupa del área de salud o de la propuesta de salud de Claudia es que si va a mantener esa posición ideológica donde el sector privado no debe tener participación y es el gobierno el que tiene que hacerse cargo de todo, incluido de la distribución, incluido de la venta de medicamentos, de la fabricación de vacunas, que como dices va a tardar 10 años o 20 años en lograrlo. Esa es la parte donde creo que hay una inconsistencia, incongruencia en la propuesta que hace Claudia y que choca
o que está confrontada con la propuesta de Xóchitl, que habla abiertamente donde sí va a apoyar a los empresarios y que la iniciativa privada tiene que tener participación incluido en la atención de la salud, porque Sheinbaum dice, es que la salud no es una mercancía. Pues no, pero sí es un servicio, y es un servicio que puede ser público o privado. Y en México ya es inevitable, la mitad del gasto de los mexicanos que hacemos es de nuestro bolsillo y es privado. Entonces, no lo ejerce el gobierno, lo ejercemos nosotros. Estábamos yendo a atender nuestra salud del lado privado porque está desbordado el sector público. Entonces, la inversión en infraestructura, con el gasto público que tenemos o con la inversión que tenemos, hablando del financiamiento del 3% del PIB del gobierno, no es suficiente. Entonces, ¿quién va a invertir en infraestructura que sí la necesitamos? Lo está haciendo el sector privado. Este sexenio aumentó y va a seguir aumentando la inversión en infraestructura porque hay demanda. La gente lo estamos demandando y esa es la orientación que está teniendo por naturaleza o por necesidad el propio sistema y este mismo gobierno lo está incentivando. Y un último punto, hablando, por ejemplo, de lo que decía, de la historia, dándole continuidad a la historia de la señora que fue a atender a su niña en un consultorio adyacente a farmacias. Actualmente hay 18,000 consultorios adyacentes a farmacia, es infraestructura privada, está desorganizada, no hay una cadena entre el primero, segundo y tercer nivel, y sin embargo ahí está, y está siendo eficiente sin ser regulada, o sea, sin tener una estructura clara, y sin embargo ahí estamos yendo. Entonces es parte de lo que tiene que ordenarse y no hay propuestas en ese sentido. Perdón, rápidamente. Todos los consultorios adyacentes a farmacia son consultorios que tienen una licencia de operación de COFEPRIS y todos los médicos que están en un consultorio de farmacias, todos tienen una cédula profesional. Lo único que necesitas es hacer un sistema en el cual los tengas como punto de acceso cercano y la gente pueda acudir ahí y que el gobierno se haga bolas pagando. Al final del día son 350,000 consultas diarias que hoy el sistema, este subsistema, le está quitando el sistema público. Claro. Que A si las 50 tuviera, metros de tu casa. que si los tuviera, se estaría desbordando. Fer, uno de nuestros últimos puntos es justamente el de los recursos humanos necesarios para la salud. Médicos, enfermeras, profesionales de las otras especialidades necesarios. Del lado de Claudia Sheinbaum se ha hablado de la Universidad de la Salud, de la formación de más médicos, de más enfermeras. ¿Cómo lo ves? Mira, Juana, hay más de 350,000 médicos en el país, de los cuales la inmensa mayoría, más del 80%, son médicos generales. Y una gran proporción de estos médicos generales no tienen un plan de vida y carrera. Y eso es una corresponsabilidad del Sistema Nacional de Salud, pero también del sistema de educación para los recursos humanos en salud. ¿Por qué razón? Porque pareciera que los estamos entrenando para que al salir se vayan a trabajar a un hospital, cuando las necesidades del país están en el campo, están en la sociedad pública, a todo lo largo y ancho del país. Entonces los doctores no se están yendo porque no hay recursos, porque no tienen incentivos salariales, porque no tienen seguridad, porque no tienen acceso, porque no hay forma de que una persona se salga de una gran ciudad a irse a un pueblo a atender a la gente, que utilizamos mano de obra barata a través del servicio social. Entonces, la verdad es que tendríamos que hacer una reingeniería de los planes de vida y carrera para el médico general, para la enfermera titulada y todas las demás personas del sector salud. Imagínate que los médicos, no todos quieren ser especialistas, pero no les das opciones. Platicábamos antes de entrar aquí que algún perfil de médico es para hacer administración en salud, algún perfil de médico va a ser para hacer investigación, alguno va a ser para desarrollo e innovación. Es decir, tenemos que generar alternativas de crecimiento para cada uno de estos nuevos perfiles del médico. Hoy los médicos son bien distintos a los que nos enseñaron medicina a nosotros. Y creo que este tema de los recursos humanos en salud es un gran ausente de todas las propuestas. Exacto. Ni en una campaña ni en la otra vemos una definición clara de qué vamos a hacer, por ejemplo, para que más médicos quieran ser médicos de primer contacto, médicos familiares, médicos generales, que son indispensables en esto que platicábamos al comienzo con Javier del acceso primario a la salud. Por una razón muy sencilla, hay otro elefantote en el cuarto que es, uno, los salarios. Por algún motivo, como ya lo he dicho, el sistema de salud en México, el sistema de salud gubernamental es un monopsonio. Entonces es casi el único patrón y por lo tanto es quien pone los salarios. Entonces hay que decirlo, cada graduado de la carrera de medicina en México tiene tal vez como única opción
irse a buscar una plaza en el gobierno ganando un salario miserable. Hay que decirlo así. Mientras no lo hagamos atractivo, pues si yo voy a ganar un mal salario, prefiero ganarlo en una ciudad que en un pueblito. Claro. No me voy a ir hacia allá. ¿Por qué me quiero quedar haciendo medicina general o medicina familiar si tal vez puedo ganar un salario menos miserable, que de todos modos es malo, como un especialista, ¿no? Hay que comenzar a entender que necesitamos dar una mejor calidad en la atención médica, comenzando por el trato que le damos a los profesionales de la salud. Y un punto rapidísimo, y también entender que nos faltan nuevas carreras, nos faltan la carrera de farmacéutico, nos falta tener esto que se llama medical assistants, asistentes médicos que de una manera u otra desahoguen el sistema de salud. Alguien que tome la presión arterial y que le dé continuidad a mi tía que solamente tiene diabetes y que no necesita que un médico la esté viendo, sino que necesita que le den continuidad y la vigilen. Tenemos que cambiar y repensar el sistema. Ya lo que teníamos, pues hay que entender que ya murió, hay que empezar de nuevo. Y sobre todo con el enfoque de medicina de primer contacto y de prevención, porque ahí empieza. Sí. Ambos candidatos o ambas mesas lo han planteado de una manera muy vaga, pero si profundizamos es que realmente tienes que generar los incentivos para que los médicos de primer contacto o los asistentes médicos, asistentes comunitarios, lleguen realmente a donde deban llegar las medicaciones, los tratamientos y las revisiones periódicas. Maribel, ya casi terminando, pero no quiero dejar de hablar del tema de investigación y desarrollo, como decimos a veces en Gel Café, en un tweet. ¿Cómo lo ves? Como país estamos perdiendo la oportunidad de aprovechar miles de millones de dólares que se invierten en el mundo y que nosotros tenemos el potencial para poder invertir o jalarlos para que los pacientes se beneficien, el sistema se beneficie. Son casi 180 mil millones de dólares en que se invierten en investigación en el mundo. Es decir, para probar medicamentos o probar insumos para atender la salud en general. México recibe 250 millones. O sea, nada más ese dato es el 0.01%. Entonces, creo que hay mucho que hacer y estamos perdiendo enormes oportunidades. Gran punto. Recordarán todos ustedes que cuando invitamos aquí a los líderes de las campañas, los líderes de las mesas de salud de ambas campañas, doctor Héctor Jaime Ramírez Barba y el doctor David Kersenovich, empezamos ese episodio especial y si no lo han visto, ahí se los vamos a dejar para que regresen, lo vean y luego vengan a esta mesa de análisis. Les preguntamos para arrancar, si el sistema de salud fuera un paciente, ¿no? Entendiendo que el diagnóstico no garantiza el éxito del tratamiento, pero es sin duda el buen punto de partida. Entonces está el sistema de salud como paciente entrando a la sala de valoración en un hospital. Y lo que le preguntamos a ellos dos fue, ¿lo llevarían a la sala de cuidado intensivo o a la de cuidados generales o cuidados intermedios? En ese episodio nos respondieron, no les voy a decir, vayan y véanlo, pero bueno, Fer, Javier, los dos son médicos. ¿A dónde llevarían a ese paciente que se llama sistema de salud, Javier? Yo lo llevaría a la sala de shock y trauma. Así. A donde tienen que resucitarte en ese momento, a donde tienen que ver si te hacen una toracotomía de emergencia para darte masaje directo, a ese nivel, a donde requieres una transfusión, requieres de placas, requieres de que te pongan líneas intravenosas y que te resuciten. Creo que nunca hemos tenido una peor crisis en salud en México que la que estamos viviendo el día de hoy. Fer. Yo como intensivista te diría definitivamente a la sala de terapia intensiva. Estamos ante un sistema que está pescado por subsistemas. Aquí hay una falla multisistémica. Cada subsistema o cada órgano de este gran sistema tiene ciertas fallas, algunas mayores, algunas menores, pero todo está fallando y uno se lleva al otro y uno se lleva al otro. Todavía tiene rumbo. Todavía tiene, nosotros los médicos decimos, todavía tiene maniobras por hacerse. Creo que debe tener una intervención aguda, rápida, intensa, sin ver el largo plazo. Sin dejar de ver el largo plazo, creo que llevarlo a terapia intensiva, pero ya, urgente, con todos los médicos y con todos los insumos necesarios. Maribel, Javier, un placer tenerlos aquí. Gracias, Juana. No, muchas gracias. El placer es mío. Estamos a unos días de elegir quién llevará el rumbo, entre otras cosas, del sector salud del país. Y sin duda es un paciente que necesita atención inmediata. Ténganlo en cuenta,
revisen las propuestas, votemos todos, salgamos a decidir y nos vemos el próximo miércoles aquí en Health Café. Health Café con Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja. Health Café.